Grabación. Buenos días a todos. Hoy iniciamos con la segunda clase de nuestro curso de análisis de datos con Python. Mi nombre es Cristian Delgadillo. Y bueno, en la primera clase recordemos rápidamente lo que vimos. Vimos todo lo que vamos a ver, todo el resumen del temerario, de lo que se va a ver durante todo el curso. Como habían visto en esa clase, lo primero que vamos a ver es el curso de análisis de datos con Python. En la clase pasada les había dicho que era una hora de teoría, una hora de práctica. Ya viendo los temas como tal, se va a seguir respetando en proporción, pero se va a ir mezclando, ¿vale? Entonces, a medida que vamos realizando un tema, vamos teniendo ejercicios y vamos revisando con programas de Python lo que vamos viendo. Entonces les recomiendo tener Python abierto para que lo vayamos trabajando durante toda la clase, ¿vale? Eh, ya tenemos nuestro entorno de Python, ya tenemos todo lo de Python. Les sugiero crear una carpetica que se llame clase 1 y ahí podemos ir comenzando con los programas del día de hoy. Listo. Para iniciar, ¿cuál es el objetivo de la clase? Son tres de hecho. Primero, introducir conceptos fundamentales de la lógica. Sé que acá tenemos dos rangos distintos, uno que es más hacia la programación, el otro es más hacia la automatización industrial. Vamos a ir por esas dos ramas, vamos a explicar los conceptos. Muchos ya los han manejado, eh, muchos ya... Hola Oscar, buena tarde, buenos días. Muchachos, buenos días, qué pena la demora. No, tranquilo, no se preocupe. En dado caso, esta clase está siendo grabada para que también tenga en cuenta eso, ¿vale? Ay, bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces, lo que les estaba explicando, el objetivo de la clase de hoy es primero introducir los fundamentos matemáticos, aplicar la lógica matemática con resolución de problemas y relacionarlos en la programación, reforzar la capacidad de razonamiento lógico y la habilidad para construir argumentos válidos. Sé que por las carreras que ustedes tienen, la lógica la utilizan todo el tiempo porque pues es un pilar fundamental de lo que ustedes hacen y de lo que hacen a diario. Pero aún así se nos olvidan algunas cosas o se nos olvidan que existen ciertas herramientas matemáticas que si las tenemos en cuenta puede hacer que nuestra tarea diaria de pronto se vuelva un poco más sencilla. Listo. Acá tenemos la importancia de la lógica. Nosotros cuando tenemos un programa no es 100% lógica. Nosotros tenemos que tener dos cosas fundamentales. La primera es la lógica, que es toda aquella rama que va a hacer que nuestro programa funcione. Y lo segundo, el control. Esto es toda la parte de la interacción con el usuario. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces muchos desarrolladores se van solo por la lógica y dejan de un lado el control. Entonces, si el programa funciona pero no interacciona de manera eficiente o correcta con el usuario va a creer que está mal. Un ejemplo es, digamos, podemos tener 20.000 fors para calcular 1 millón de datos y el cliente le da enter y está haciendo lo que tiene que hacer. El programa está corriendo y está analizando todos los datos que él, por medio de los n for que le pusieron. Eso es un n al cuadrado. Ahorita vamos a ver eso. Eh, Al dar el resultado, después de media hora, pues da un resultado correcto. Pero como no tuvimos en cuenta la interacción con el usuario, aunque no, lógicamente el programa funciona, el usuario le va a comenzar a dar clic, se va a comenzar a desesperar. ¿Por qué? Porque no sabe qué está haciendo detrás. Entonces ahí es cuando debemos o mostrarle mensajes o decirle, mire, se va a demorar tanto o algo para que el usuario sepa que esas cosas están pasando. Eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, pues hace parte de nuestro análisis. En nuestro análisis no solamente tenemos en cuenta las estructuras lógicas o la arquitectura lógica de nuestro programa, sino también cómo el usuario va a interactuar con él. Listo, comencemos con una proposición. ¿Qué es una proposición en la lógica matemática? Es una afirmación que puede ser tanto verdadera como falsa.
ustedes eligen, pero a través de proposiciones es en lo que se va a fundamentar todo el programa, todas las pruebas, todo lo que vayamos a hacer tanto en nuestras carreras como en la programación. Nosotros hacemos una serie de proposiciones y comenzamos, y nuestra misión es demostrar si son verdaderas o si son falsas. Entonces, en este caso, 2 más 2 es igual a 4. Es una proposición que es verdadera, mientras que, digamos, el cielo es rojo es una proposición que en principio es falsa. Algo que sea en principio quiere decir que si nosotros cogemos y ponemos más cosas a la explicación el cielo es rojo, puede que sea verdadera. Digamos, el cielo es rojo en un eclipse lunar porque los rayos entran en cierto ángulo a través del cielo. Bueno, eso es una proposición que es verdadera. Entonces, mientras que sea algo tan directo, nosotros tenemos que asumir que es falso, porque si nosotros le decimos el cielo es rojo y no decimos nada más, estamos diciendo que en el 100% de los casos el cielo es rojo. Entonces, cuando hacemos una afirmación de ese estilo, así hayan casos en donde sean verdaderos como el anterior, nosotros decimos directamente que es falso, porque está diciendo que todo el universo se comporta de esa manera. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Actividad. Bueno, cada uno de ustedes, por favor, díganme una preposición verdadera y otra preposición falsa. Por favor. Una preposición verdadera, ¿Cuál? el hielo es frío. Perfecto, eso es así es. ¿Y una preposición falsa cuál sería? Eh, ¿Qué sería? Uno más uno es tres. Exacto, eso sería una preposición falsa. Alexander, ¿alguna preposición verdadera o falsa que desees aportar? Verdadera. La Tierra es, bueno, tipo esférico, llamémoslo así. Realmente es como achatada, pero digamos que es una esfera. Según los terraplanistas, Bueno, entonces esa sería una proposición falsa. La Tierra es plana, perfecto. Listo. Ahora, acá les tengo unas preposiciones que saqué para Cuba en desarrollo. Eh, en la actividad es decir cuál de esas cree o cuáles creen que es falsa. O sea, la mayoría son verdaderas, pero digamos ustedes que han estado en el ambiente, si no cumple el 100% es falsa. Entonces, la gracia es decir cuál es falsa. La primera. Las pruebas de regresión se realizan para asegurarnos que los cambios recientes no hayan afectado el funcionamiento de funcionalidades existentes. Esa es una proposición. La segunda, el testing de aceptación se lleva a cabo al final del proceso de desarrollo para validar que el software cumpla con los requisitos establecidos. Esa es otra. La tercera, los casos de prueba se escriben antes de desarrollar las nuevas funcionalidades para guiar el proceso de desarrollo. La cuarta, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del equipo de desarrollo y no involucra para nada al usuario final. La quinta, las pruebas de rendimiento evalúan cómo se comporta el software bajo diferentes cargas y condiciones extremas. Para ustedes, ¿alguna de esas es falsa o todas son verdaderas? No sé, ustedes que han estado más en ese proceso. Señorita Andrea, bien puedas. Para mí es la cuarta, donde nos dice que la calidad es responsabilidad exclusiva del equipo de desarrollo y no involucra a los usuarios finales, porque sí se estaría bueno, pues se contradice en el proceso, porque los usuarios finales sí se involucran y son responsables de la calidad y de la recepción del producto final. Además que pues arriba en la segunda proposición está hablando que pues que en el proceso final se valida que el software cumpla con los requisitos establecidos y eso se hace con los usuarios finales, o sea, están implícitos dentro del control de calidad. Perfecto, eso es el tipo de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Acá son preposiciones generales del desarrollo como tal, pero nosotros podemos hacer preposiciones de nuestro programa. Entonces,
más adelante, cuando ya veamos toda la lógica matemática, nosotros podemos hacer programas que hagan programas literal y que comiencen a decir, bueno, el programa uno va a hacer probar un botón. Entonces hacemos una serie de proposiciones para saber si el botón está correctamente desarrollado o no. ¿Con qué? Con nuestros modelos de entrada y de salida. Vale. Acá tenemos otros para automatización de industrias de petroleras. Creo que eso es lo que trabaja Oscar, ¿es correcto? Sí, nosotros trabajamos con automatización, sí. Perfecto. Entonces acá hay una serie de proposiciones igual para saber cuáles son verdaderas o cuáles son falsas. Primero, ¿se utilizan sistemas SCADA para monitorear y controlar los procesos de producción de petróleos? Segundo, ¿los robots submarinos se utilizan para inspeccionar y reparar equipos en plataformas petroleras? Tercero, ¿la inteligencia artificial se emplea para predecir fallos en los equipos y evitar paradas no planificadas? Cuartas, ¿los drones se utilizan para recolectar datos en tiempo real sobre la calidad del aire en áreas cercanas a pozos petroleros? 5. La automatización de la industria petrolera ha eliminado por completo la necesidad de mano de obra humana. ¿Cuál crees que es la falsa? La 5. Ok. La 5 para mí es la falsa, aunque puede que algún día suceda, pero todavía siento que está un poquito lejos. Pero sí, la 5. Perfecto. El Sí. resto son todas posibles y para mí verdaderas. Perfecto, sí. Es Lo justamente único eso. posible es porque la inteligencia artificial, digamos que a pesar de que para mí las industrias más evolucionadas hoy en día siempre son las industrias militares y la industria de petróleos, la inteligencia artificial todavía no es que esté mucho en la industria, pero pues igual pienso que es verdadero. Exacto, o sea, falta implementarla, de pronto le faltaría una parte, la inteligencia artificial puede ser empleada para no ser tan, se emplea en el 100% de los casos o si no sería falsa, porque si es, si no cumple el 100% de los casos es falsa. Entonces podríamos cambiar la inteligencia artificial, puede ser empleada para predecir fallos en equipos y evitar paradas no planificadas, para no decir que siempre se hace eso y que no se utiliza otras cosas. Y así sí podemos decir que es verdadera. No sé qué opines, Oscar. Bien, Sí, de acuerdo, de perfecto. acuerdo. Listo. Entonces ya teniendo lo que es una proposición, vámonos con los operadores lógicos. Acá en los operadores lógicos tenemos nuestras clásicas tablas de verdad. Entonces, una negación, acá vamos a utilizar lógica para definir la lógica. Entonces, una negación es simplemente vamos a contradecir lo que estamos diciendo. Si nosotros decimos algo verdadero y lo negamos, entonces aquello que dijimos es falso. Si nosotros dijimos algo falso y lo negamos, entonces estamos diciendo algo verdadero. Es como decir, no, no voy a ir. Entonces si no, es una manera de uno hablar, pero si uno no le coloca una coma de decir estoy explícitamente diciendo algo como para énfasis, estamos negando dos veces el no. Entonces estaríamos diciendo sí voy a ir. ¿Por qué? Porque estoy diciendo no, no voy a ir. Entonces es una doble negación, por consiguiente voy a ir. La negación es así, directa. Lo verdadero se vuelve falso, lo falso se vuelve verdadero. La conjunción es un y. ¿Qué es un y? Es que sí o sí las dos partes tienen que ser verdaderas para que eso sea verdadero. O sea, yo no puedo decir yo voy a ir al cine y no sé, y algo falso y nadie más va a ir. Eso es algo falso porque a mí no me consta que nadie más vaya a ir. Entonces, en ese caso, no, pues una es verdadera, pero la otra pues es falsa. Por consiguiente, no tiene sentido. La disyunción es un poco más distinta, es un o. Entonces nosotros ahí sí tenemos dos posibilidades. Nosotros hoy comeré o azúcar o pan. Entonces si como azúcar pues es verdadero porque pues yo dije que iba a hacer cualquiera de las dos cosas. Una implicación es un poco más distinto perdón, un poco diferente para hablar un poco mejor de lo que nosotros vemos a diario.
Una implicación, la única manera de que una implicación sea falsa es que el resultado sea falso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo verdadero. Si nosotros decimos una verdad puede implicar una verdad. Una falsedad puede implicar una verdad. Yo digo algo falso, entonces el cielo es azul. Entonces digamos, la tierra es plana, entonces el cielo es azul. Pues sí, el cielo es azul. Pues es verdadero. Pero ¿qué? Mi implicación, o sea, la implicación es verdadera, pero mi argumento era falso. Pero pues aunque mi argumento era falso, pues la implicación fue verdadera, por consiguiente es verdadera. Una implicación es falsa. Si mi argumento es falso, mi implicación puede ser falsa. Yo puedo decir, la tierra es plana, entonces los enanitos, no sé, van por su olla de oro al final del puente o algo así. Yo lo que dije anteriormente era falso. Como lo que dije anteriormente era falso, lo que siga puede ser falso, porque no importa. Yo ya comencé diciendo mentiras. O sea, si comencé diciendo mentiras, lo que sigue puede ser una mentira, porque pues no implica verdad. O sea, la tierra es plana, entonces pues si en mi tierra plana puede pasar lo que yo quiera. Por consiguiente es verdadero. Pero una verdad sí no puede implicar una falsedad. Entonces, las leyes de Newton se cumplen. Entonces, los cambios de la relatividad de Einstein no se van a cumplir. No, porque una es verdadera, la otra es falsa. Entonces no tiene sentido que yo, con una implicación verdadera, mi producto sea algo falso. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta, ¿vale? De esa manera funciona. La única manera de que una implicación sea falsa es que la implicación como tal sea falsa. Listo. Equivalencia es el caso en donde los dos tienen que ser verdaderos. Entonces, si A es verdadero, B tiene que ser verdadero para que eso sea verdadero. Y si A es falso, B tiene que ser falso para que eso sea verdadero. Los casos intermedios ahí sí no me funcionan, porque es como si fuera una doble implicación. Se puede devolver uno. Entonces, si B es verdadero, A tiene que ser verdadero. Si A es verdadero, B tiene que ser verdadero. O si B es falso, A tiene que ser falso. Y si A es falso, B tiene que ser verdadero. Esa es la equivalencia. Listo. Entonces, comencemos con lo primero. Ejemplos de problemas lógicos en programación, y comencemos a evaluar las expresiones lógicas en nuestros programas de Python. Lo que les dije al inicio de la clase, vamos a ir, a medida que vamos viendo los temas, ir también aprendiendo las partes de cómo se programan en Python y cómo se verían desde el punto de vista de Python. Entonces acá vamos a abrir el problema 1, clase 1, ejemplo de operadores lógicos en Python. Clase 1, ejemplos de operadores lógicos en Python. Acá está. Bueno, acá en Python nosotros tenemos una serie de operadores, los cuales pues son todos los que hemos visto hasta el momento. Nosotros tenemos los operadores de comparación, que son digamos, x es menor a y, x es mayor a y, x es menor o igual a y, mayor o igual a y, igual a y o diferente a y. Acá nosotros tenemos una impresión. Si nosotros le damos en Python una expresión como x es igual a 5 y y es igual a 10, y nosotros imprimimos esto, inmediatamente él nos va a dar una salida, ya sea verdadera o falsa. Él va a evaluar lo que estamos diciendo adentro. ¿Qué es lo bueno? Que ahorita que comencemos a ver álgebra, nosotros podemos poner toda la álgebra que queramos acá adentro de operadores lógicos. Entonces nosotros podemos negar esto, y entonces ya la salida no va a ser verdadera, sino la salida va a ser falsa. Y podemos colocarle, no sé, un O, un I, y comenzar a operar dentro de nuestras operaciones, dentro de nuestro print, por decirlo así.
¿Por qué? Porque lo que él está haciendo ahí simplemente es teniendo un resultado, ya sea verdadero o falso, él no me está evaluando eso como los números, sino me está evaluando eso como una propiedad. Entonces ya ahí pues ya tenemos nuestros conjuntos de datos. Después tenemos nuestros operadores ya de salida. Para utilizar estos operadores de AND y de OR, pues tenemos ya que tener expresiones o de este tipo, o que ya sean directamente verdadero o falso, que nos diga qué es lo que es. Entonces acá tenemos un print donde tenemos A y B. Pues la salida, nosotros lo que vimos anteriormente en la tabla lógica, si nosotros tenemos nuestro operador A que viene de acá, true, y tenemos nuestro operador B que viene de acá, que es true, verdadero y verdadero, pues la salida es verdadera. Acá también podemos tener el not, puede ser de esta manera, aunque también lo podemos poner de esta otra, que es simplemente pues otro tipo de negación. Para negar de esta manera siempre hay que tener entre paréntesis, no lo podemos hacer directamente. ¿Por qué? Porque él evalúa toda la expresión lógica que esté dentro de los paréntesis y me la niega toda. Si lo ponemos solo la, él se confunde y él dice póngamela de esta forma, ¿vale? Como siempre, miren que acá no tenemos espacios, control Z. ¿Por qué? Porque acá la indentación es importantísima, y más en los programas que vamos a ver un poquito más adelante. Listo. Nuestro OR funciona muy equitativamente, A o B, B o C. Y acá, si alguno de estos es verdadero, pues la salida va a ser verdadera. Acá A y C, como C es falso, pues la salida va a ser falsa, porque no se cumple, por lo que vimos anteriormente. Listo. A es igual a B, va y revisa si sí es verdadero, si no es falso. Y acá podemos imprimir todo lo que hicimos anteriormente. Entonces, acá nosotros le decimos X es mayor que B. Acá tenemos un if-else. El if-else funciona. If, tenemos nuestra estructura del if. Acá adentro ponemos lo que querramos, que si esto es verdadero. Y else, si no, que me imprima lo contrario. La estructura del if, else es que nosotros podemos hacer infinitamente este tipo de listas en Python, en donde pues evalúe cada uno de los casos. Es como un switch case, también se puede manejar de esa forma. Acá es un tipo de switch case, pero acá directamente en Python se manejan esas estructuras if else. Entonces pues si no está en esta, entonces evalúe esta, si no es esta, así hasta acabar con toda la lista. Vale, vamos a darle print, iniciar a nuestro programa. Y acá, perdón, este es otro que es más adelante. Esta es clase 1, ejemplo de Python. Si nosotros le vamos a dar enter a nuestro programa, por decirlo así. Nosotros tenemos que ir a buscarlo. En este caso es clase 1, ejemplo sea en Python. Ejemplo lógica en Python. Acá está. Establecer como archivo de inicio. Listo. Nosotros les tenemos que dar clic izquierdo, establecer como archivo de inicio. De esta manera él sabe que ese archivo es el que cuando nosotros le demos play debe ejecutar. Cuando ejecutemos, pues ahí nos saca todo lo que acabamos de ver. Esto se las voy a pasar segundo en todos los archivos del día de hoy, se los voy a pasar. Igualmente si los quieren replicar, lo pueden hacer sin problema. Abrir carpeta contenedora. Listo. Estos son todos los que vamos a ver hoy. Se los voy a pasar por WhatsApp porque no se pudo por este lado. Listo. Vale. Ahora,
seguimos con ya acá pues vemos cómo se cómo funcionan cada uno de nuestros operadores pues en Python. Si tienen alguna pregunta de una vez pueden preguntármela, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Listo, sigamos. Se me perdió el mouse, acá está. Listo, ahora vámonos con álgebra de expresiones lógicas. Lo bueno de estas cosas es que nosotros podemos determinar todo lo que nosotros hagamos en lógica como operaciones que nosotros vemos en la vida diaria. Entonces acá nosotros tenemos una serie de funciones las cuales van a representar las operaciones lógicas. Acá nosotros tenemos la operación lógica AND, nosotros tenemos el A y el B, el resultado pues simplemente retornamos A y B, ¿sí? Nos podemos ahorrar un paso simplemente poniendo esto acá y poniéndolo entre comillas, entre paréntesis, claramente. Ahí por default estás declarando una función, ¿cierto? Y se declara con el def. Con el def. Acá cualquier función se declara con el def. Y acá mandamos nuestros argumentos. La palabra resultado sobraría. De hecho, directamente le podríamos decir A y B. Pero bueno, es como para que tenga una estructura. Igual nuestro OR. ¿No necesita el print? ¿No siempre necesita el print? No, el print es para verlo cuando lo ejecutamos. O sea, acá el print es simplemente para cuando nosotros le damos play, ver el programa. Pero pues si nosotros ya sabemos lo que es, simplemente lo ignoramos totalmente y no tenemos por qué ponerlo. Acá igual, nuestro OR lo ponemos de esta manera. Ya sabemos que es nuestro OR, ya sabemos que es nuestro NOT. Lo que no habíamos visto antes es el XOR. Es una exclusividad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, si uno de los dos es verdadero, o sea, si A es verdadero o B es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Pero si los dos son verdaderos o los dos son falsos, el resultado va a ser falso. Como ese es nuestro resultado, esa es nuestra tabla lógica, de esa manera queremos que se comporte. ¿Cómo lo representamos en Python? Simplemente A tiene que ser true o false, B tiene que ser true o false y es con el signo arriba. Y de esta manera hacemos un XOR en Python. También tenemos una AND negada, simplemente pues es negar la AND, y si esto se cumple, entonces estamos contradiciendo la tabla lógica de la AND. La tabla lógica de la AND es verdadera solamente si ambos son verdaderos. Entonces en este caso es falso solamente si ambos son verdaderos. La NOR, estamos negando una OR. Entonces en este caso es falso solamente si ambos son falsos. Entonces en este caso es verdadero solamente si ambos son falsos. Para que sabemos que es una NOR, que es la negación de una OR. Una XNOR es lo contrario a una XOR, que es una exclusividad. Entonces en este caso simplemente es negar la de arriba. ¿Y esto qué significa? Que en este caso va a ser verdadero solamente si ambos son verdaderos o ambos son falsos. En este sentido nosotros podemos ver lo que estábamos viendo ahorita, y nosotros podemos decir, bueno, el caso de una implicación en donde solamente es falso, en el caso en donde B sea falso, en el resto es verdadero, ¿qué caso sería? Nosotros tenemos un caso en donde sería la NOR. O sea, nosotros tenemos estos casos de acá. ¿Sería una AND? No, porque solamente sería verdadero en este caso, en el resto sería falso. Una OR, no, porque sería verdadero en todos menos en este. Una XOR sería verdadero en estos dos, en estos no. Una NAND tampoco, porque una NAND sería lo contrario a una AND.
una NOR tampoco, y una XNOR tampoco, porque sería verdadero en estos dos y en estos dos no. Entonces nosotros, ¿qué hacemos ahí? No sé si alguien sepa. No. No, perfecto, no hay ningún lío. Justamente iba a preguntar cuál era el equivalente de la implicación, porque entonces la XOR es una exclusividad. Y en este caso, ¿cómo es que se entiende la exclusividad? La exclusividad es una equivalencia. Una XNOR es una equivalencia porque ambos son verdaderos o ambos son falsos. Entonces, ya que es una equivalencia, en ese caso sí sería una XNOR. La implicación como tal no tiene algo directo, pero sí nosotros es negar, es operar. Tenemos que operar nuestra XNOR en el caso en donde todos son verdaderos excepto estos dos. Entonces nosotros tenemos que operar para que con lo que ya tenemos hacer que se convierta en una equivalencia, ¿vale? ¿Cómo nosotros operamos acá? Nosotros podemos operar de varias maneras. En este caso, pues simplemente vamos poniendo nuestras tablas lógicas, o sea, vamos poniendo nuestras OR, nuestras ANDs, hasta que la tabla lógica que queramos sea la que resulte. Acá, pero ¿cómo lo vemos como en matemáticas? Como decir, lo quiero hacer en un cuaderno antes de ponerlo en un programa. Vale, una AND es como si nosotros hiciéramos una multiplicación, y en la multiplicación el resultado es verdadero si ambos operandos son verdaderos. Entonces, si nosotros tenemos un 0 y un 1, nosotros siempre vamos a obtener 0 en una multiplicación, excepto que esto sea 1 y 1. Lo vemos más fácil así. No lo vean una multiplicación como gigante, como una multiplicación de todos los números, no, simplemente veámoslo con ceros y unos. En el más es igual. Nosotros solamente tenemos un 1 de respuesta si esto es 0 más 1. Si hay un 1 ahí metido, nosotros tenemos un 1 como respuesta. Si tenemos el menos acá, entonces esto se va a invertir. Entonces en este caso el not, negar, pues simplemente sería la equivalencia de un menos. Entonces si nosotros tenemos un 1 acá como resultado, pues le vamos a restar un 1, nos va a dar un 0, por decirlo así. Claramente hay que tenerle cuidado en este caso, porque pues no es que nosotros neguemos, es que cambiamos. O sea, un menos lo que va a hacer es que si tenemos un 1 no lo va a cambiar por un 0, pero puede ser equivalente a un menos en la matemática normal que nosotros tenemos. La XOR, lo mismo, es una suma sin acarreo, se llama. Entonces, ¿qué es eso? El resultado es verdadero si exactamente uno de los operandos es verdadero. Es difícil ponerlo en un signo porque no hay ningún signo que lo cumpla, pero pues nosotros sabemos que si los dos son falsos o los dos son verdaderos, pues eso es falso. La NAND es simplemente la multiplicación que ya tenemos pero negada. La NOR es simplemente la suma que ya tenemos pero negada. Y la XNOR es simplemente la implicación que ya tenemos pero negada. Ahora, para no dejarlo de tarea, hagamos rápidamente cuál sería la operación lógica para nuestro caso, que es el caso de la implicación. Entonces, para eso simplemente vamos a abrir Bool, que es el programa que habíamos trabajado desde la vez pasada, y en este caso pues hacemos nuestro sistema combinacional. Acá pues vamos a hacer una implicación. Nuestra implicación tenemos dos entradas, una salida. En este caso esta entrada se llama A, esta entrada se llama B y esta entrada se llama C, esta salida se llama C. Ahora vamos a hacer la tabla de verdad manual. En el único caso en donde esto es cierto es si A es verdadero, o sea, si A es 1 y B es 0. Si A es 1 y B es 0, esto es verdadero. Esto es falso, perdón. El resto de casos, esto es verdadero. Sí. Ya teniendo eso, la evaluamos, sistema combinacional guardado, y acá nosotros vamos a ver nuestra expresión simplificada.
Entonces, lo mismo que aprendimos ahorita, una más que es un OR. Entonces nosotros tenemos A negado o B. Esa es la manera como se representaría una implicación en nuestro sistema lógico. Vamos a comprobar que sea cierto. Entonces, si son más de circuitos, acá sería tenemos la B directa, porque la B no tiene ningún cambio. Tenemos una negación de la A y este es una I, es una O, perdón. Y esa sería nuestra respuesta. Vámonos acá. A negada, entonces. A negada o B sería la respuesta. A negada o B. Si tenemos la A negada, esto sería falso. Falso o B sería verdadero. Falso, o sea, si esto sería la A negada, sería esto falso. Falso o falso, pues es falso. La A negada verdadero o verdadero, verdadero. La A negada verdadero o falso, verdadero. Y ahí nosotros comprobamos que pues esa sería la manera como se representaría una implicación. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta el momento? Tanto de cómo se representan en Python, cómo se hacen las funciones en Python y cómo podemos representar cosas que en Python no están predeterminadas, como pues digamos acá tenemos la snort, pero pues una implicación no la tenemos, entonces cómo la podríamos hallar. No tenemos preguntas hasta el momento. Listo, perfecto. Continuemos. Evaluación de expresiones lógicas. Ya comenzamos con programas un poquito más complejos, en donde nosotros tenemos... no, este ya lo hicimos. Álgebra de expresiones lógicas, algoritmo de búsqueda. Listo. Acá nosotros tenemos las expresiones lógicas, lo voy a poner acá abajo. Las listas de orden. Explorador de Python. Ejemplo de programas para Cuba, no, este se llama el algoritmo de búsqueda. Algoritmo de búsqueda, acá está. Establecer como archivo de inicio. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos utilizar lo que ya hemos visto de nuestras proposiciones y nuestros if, nuestros else y la lógica matemática como tal, de mayor que, menor que, implicaciones que tenemos para ordenar una lista. ¿Cuál va a ser en este caso nuestro criterio? El primer criterio que tenemos una lista ordenada. Esa es nuestra proposición. O sea, tenemos una lista ordenada. ¿Eso es verdadero? Sí, es verdadero. Ahí podemos hacer una serie de criterios. Si este programa, y eso es lo que a veces sucede con muchas personas que de pronto descargan programas en internet o dicen, bueno, esto puede que funcione para mi problema, y de una vez se lo ponen y puede que lance cosas, pero no saben si es verdadero o falso. Tenemos que estudiar las proposiciones que tuvo ese programa para saber si lo podemos utilizar, y si no, cómo lo podemos modificar. Entonces, lo primero, la proposición del programa es que sirve para listas ordenadas. Si nuestra lista está desordenada, entonces debemos tener un else que diga ordene listas. Ya hay métodos que sirven para ordenar listas, entonces nosotros apenas la ordenemos, pues podemos fácilmente volver a utilizar el programa. Entonces, ya que sabemos eso, el programa lo que va a hacer es buscar información. ¿Qué va a buscar de información? Tenemos el elemento que queremos buscar y queremos saber en qué índice se encuentra. Entonces, si el índice es distinto de -1, entonces nosotros imprimimos simplemente que encontramos el elemento que necesita y se encuentra en tal parte. Si no, como por defecto era -1, nosotros vamos a decir el elemento no está en la lista. ¿Qué es lo que utilizamos en este algoritmo de búsqueda? Este es un método muy famoso que se llama una búsqueda binaria. Entonces, en esta parte nosotros comenzamos a ordenar nuestras listas para comenzar a dividir los pasos. Entonces nosotros ya sabemos que está ordenado. Entonces, ya que sabemos que está ordenado, entonces vámonos al de la mitad, a la mitad de la lista.
¿Es mayor que el número que estamos buscando? Sí, sabemos que está ordenado. O sea, usamos una proposición para decir, bueno, entonces váyase, divídamela otra vez, divídamela otra vez, hasta que ya no se pueda dividir más. Como ya no se puede dividir más, nosotros decimos ya no está. ¿Por qué? Porque sabemos que está ordenada. Esa es como la parte principal de nuestro programa. ¿Por qué funciona este programa? Porque hay una proposición que nos dice, hay una proposición que sabemos que puede ser o verdadera o que puede ser falsa. En este caso, pues si nosotros partimos de que la preposición es verdadera. ¿Cómo funciona esta parte? Lo mismo, nosotros ya acabamos el def, que es la definición de las funciones. Tenemos nuestra lista y tenemos el elemento que queremos buscar. Nosotros comenzamos a ponerlo en dos partes, o sea, o izquierda o derecha, para saber a qué lado nos vamos a ir. En este caso nosotros le vamos a dar el primer paso, todo el peso a derecha, o sea que nosotros le vamos a decir que sea la mitad de la lista menos 1. Si este es menor a este, entonces continúe hasta que sea 0. Esto es una parte que se utiliza en Python para división entera. Nosotros acá podemos tener 3 más 5 y nos puede dar 2.5. Pero como tenemos la doble división en Python sirve para las divisiones enteras, si nosotros queremos tener números específicos. Listo. Buscamos la lista y nosotros decimos si en la lista el elemento tal, o sea el número tal de la posición tal, de la X posición es igual al elemento, retórneme el elemento. Si no, si en esa lista, en esa posición justamente es menor que el elemento, entonces lo que hacemos es darle a la parte izquierda pues la mitad. O sea, simplemente lo que hacemos es volver a dar nuestro número acá, el que tenemos acá en esta parte de acá. Nosotros le estamos diciendo a la parte izquierda que sea ese número de ahí, justamente. O sea, nosotros estamos acá. Entonces, si nosotros estamos en esta primera división, entonces váyase hacia acá. Si no, entonces váyase hacia el otro lado. Eso es lo que le estamos diciendo. Ya después de eso, pues él, si encuentra el número, lo retorna. Si no, no. Entonces, digamos, acá tenemos el elemento 23, que es este de acá. Nosotros en el algoritmo de búsqueda, el elemento 23 se encuentra en el índice 5. 1, 2, 3, 4, 5, comienza desde 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5, está correcto. Digamos, pongamos un elemento que no está, el 4. Si nosotros ponemos un elemento que no está en nuestro programa, simplemente cae en el else y dice el elemento 4 no se encuentra en la lista. ¿Por qué? Porque él ya recorrió de a mitades y él ya dijo no se encuentra. Parte fundamental de este programa es muy simple, pero la parte fundamental es, primero, cómo hacer divisiones enteras en Python, y segundo, que nuestras proposiciones pueden ahorrarnos muchos pasos. Entonces, en vez de recorrer la lista hasta encontrar el número uno a uno, nos paramos en la mitad, no está, nos paramos en la mitad, no está. Entonces podemos hacer que nuestro programa sea mucho más rápido. Eso por ese lado, lo importante de las preposiciones. Listo. Lo que hace el length, perdón. Qué pena con usted. El length es el tamaño de la lista. En este caso nosotros estamos... ¿Es algo que hace parte de la librería de Python? Por dentro ya sabe que es para eso. Sí, acá no estamos utilizando nada todavía que no sea Python puro. Entonces en este caso nosotros tenemos una lista y nosotros le estamos diciendo derecha, que en este caso es como una posición, va a ser el tamaño de la lista, en este caso un tamaño 6 menos 1. ¿Por qué? Porque es que el length me saca enteros, digamos. Si nosotros tenemos un solo elemento, el length de esta lista sería 1, pero la posición sería 0. Entonces por eso le restamos 1. Para eso es esa resta. Y acá lo que le estamos diciendo es, como todo se lo estamos dando a la parte derecha, o sea, todo le estamos diciendo que va a ser hacia este lado, es como si le estuviéramos diciendo pares en este punto, y en izquierda no tenemos nada, o sea 0. En derecha vamos a tener la longitud menos
una posición. O sea, vamos a de ACYAP tenemos todo. Si nosotros también podríamos pararnos en len dividido 2, pero entonces acá tendríamos que cumplir porque de pronto se nos puede desbordar la lista. Si se nos desborda, entonces ahí nos va a salir un error. O sea que si tú muestras len, ahí te va a salir 10. Sí, si yo acá por ejemplo le coloco un print len, Eso. length de lista, me va a salir el tamaño de la lista. Entonces digamos el elemento es 4, no lo va a encontrar, entonces me va a imprimir esta parte de acá. El elemento es 4 y acá me sale 10. Sí. Así funciona. Ya está hecho. Sí, sí, ya es muchas cosas en Python ya son directas. Acá tenemos otro que es el algoritmo de ordenamiento. Este algoritmo de ordenamiento hay dos clases y acá es donde vamos a ver el concepto de orden, ejemplo, ejercicio de orden, establecer como archivo de inicio. Listo. Acá es donde vamos a ver el concepto de n al cuadrado o n normal. ¿Qué es lo que pasa? Acá en este caso nosotros tenemos una lista pequeña, pero en las industrias en las que trabajamos generalmente los datos a analizar no son pequeños, son millones de datos que se necesitan tener resultados ya, porque digamos tenemos una máquina en un pozo petrolero y necesitamos analizar muchas variables. De todas esas variables, todos esos sensores que nos lanza segundo a segundo, necesitamos analizarlos, filtrarlos, hacerle una serie de cosas y con eso dar una conclusión. Algo está pasando. Igual, en el sector automovilístico tenemos mucha gente, muchos kilometrajes, muchos conductores, muchas variables. Necesitamos tener respuestas ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros podemos tener este tipo de cosas que son n al cuadrado. ¿Por qué es n al cuadrado? Nosotros tenemos dos for anidados. Cada vez que necesitemos hacer algo, él va a recorrer otra vez todo el for para encontrar una solución. Entonces en el primer for, digamos, tenemos la lista. Vamos y nos paramos en la primera posición. Para ordenarla, entonces vamos y hacemos otro for que comience a mover todo el resto y después nos paramos en la segunda posición y vuelve a hacer lo mismo. Entonces estamos perdiendo mucho tiempo, pero esto sirve para ver cómo funciona la lógica en este caso, ¿vale? Tenemos una lista, está desordenada. Ya que la lista está desordenada, nosotros queremos ordenarla. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros tenemos nuestra lista, que es la que le mandamos acá. Cosa curiosa en Python, nosotros podemos tener listas de listas, ¿no? Pero entonces él va a comenzar a la lista original, la va a comenzar a ver como si fuera otro elemento de la lista. Y si nosotros estamos tratando este elemento de la lista como si fuera, digamos, un entero en este caso, pues él se va a confundir y va a explotar. Lo que les decía de que Python deja hacer arreglos como nosotros querramos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta el cambio que hicimos. También una lista la podemos volver un chart, ¿sí? O sea, una lista perfectamente la podríamos volver una ñ. Entonces ya no sería una lista. Pero entonces como hicimos ese cambio, tenemos que tener en cuenta que hicimos ese cambio, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces acá cogemos la lista. Vamos a ir desde i. El for, yo les dije la vez pasada que no funcionaba como el for normal, sino como el for each en C#. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá nosotros vamos a recorrer los elementos de la lista, pero acá no queremos que funcione como el for que hemos venido en C, que se maneja en el C clásico, como el while, que comience a ser 0, 1, 2, 3. Entonces podemos utilizar la función que se llama función range. ¿Qué va a hacer eso? Me va a crear una lista, pero que vaya desde 0 hasta el tamaño n, que en este caso pues es, digamos, de 0 a 10. En este caso de 0 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 0 a 7 sin contar el 7. Entonces así funcionaría el for si lo queremos manejar de esa manera. ¿De qué iría? Este sería otro for que iría desde j hasta
en un rango que va desde 0, acá sí lo queremos especificar. ¿Por qué? Porque queremos que en cada iteración sea más pequeña esa parte. Desde ese rango hasta n-i-1. Analicemos hasta dónde queremos. Queremos que vaya desde el rango de la lista hasta que en cada iteración vamos a hacer uno menos. Si en cada iteración vamos a hacer uno menos, es como si cogiéramos primero toda la lista, después cogiéramos n-1 menos 1, entonces cogiéramos hasta acá, después cogiéramos hasta acá y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es que técnicamente el primer elemento si es mayor lo vamos a dejar de últimas y ya sabemos que acá está el mayor y el menor lo vamos a dejar en este lugar. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra implicación lógica? Es la siguiente. Si la lista en la posición J, entonces en la interacción 1, ¿cuál tenemos? La interacción 1, i vale 0, n vale i menos 1. Entonces estamos en esta posición de acá. Si estamos en esta posición de acá, nosotros estamos recorriendo todo desde acá hasta acá, pero vamos a ir hasta este punto. Entonces nosotros vamos a decir si j es mayor a j más 1, o sea, si este es mayor a este, entonces intercámbielos. ¿Cómo intercambiamos dos elementos de una lista en Python? Simplemente cogemos y decimos que la lista j, la lista j más 1 va a ser igual a la lista j más 1, o sea, este se va a igualar con este y este se va a igualar con este. ¿Sí vieron cómo se intercambia? Entonces acá lo que le estamos diciendo es, ¿usted es mayor a él? Sí. Entonces usted pásese a este lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que él ya queda en ese lugar, porque ese espacio es de memoria. Cuando él vuelva y ya llegue a este, va a volver a hacer el ciclo entonces va a ir al J1 y le va a preguntar, ¿usted es mayor a este? Entonces el 64 le va a decir, sí, yo soy mayor a 25. Intercámbiense. Entonces el 64 ya va en este punto. 64 va a volver a hacer lo mismo. Entonces el 64 le va a decir, ¿64 es mayor a 12? Sí. O intercámbiense otra vez, intercámbiense otra vez, intercámbiense otra vez. Y acá en este punto le va a decir, ¿64 es mayor a 90? No. Entonces quédese ahí. Listo. Ya tenemos el elemento más grande. Vuelve el for de acá, el grandote. Y entonces usted ya otra vez vuelve a iniciar. Pero usted ya no va a ir hasta acá, sino va a ir hasta acá. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este es el más grande. Entonces lo mismo, ya que lo sabemos, nuestra preposición es el último va a quedar mayor en nuestro primer ciclo for, el número mayor va a quedar en la última posición. Entonces es verdadero, por consiguiente no debemos realizar más cosas. Acá nosotros imprimimos nuestra lista verdadera y acá imprimimos nuestra lista falsa. Voy a comentariar esto rápidamente, control K-C, para solo probar el programa de arriba. Nosotros tenemos nuestra lista original, 64, 34, 25, 12, 25, 11, 90. Nuestra lista pues sería 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90. Antes de continuar con el siguiente, que este ya es uno de los que más se utilizan de hecho en el mundo, y de los que muchas cosas como lo que vamos a ver más adelante, como el merge y esas cosas, ya tienen implícitamente debajo. No sé si tengan dudas de algún operando, alguna función que vean que no sepa cómo funciona, o todo quedó muy claro. No, una curiosidad, ¿cuál es la diferencia entre ese for que vemos ahí y el que decías que era el clásico? Este es el for clásico. O sea, acá nosotros técnicamente el i va a ser 1, 2, va a ser 3, va a ser 4, va a ser 5, exactamente. ¿Por qué? Porque esto está recorriendo una lista que literalmente es esto. O sea, está recorriendo el range, me crea una lista, que es eso. Ya que me está creando eso, el i va a pasar por todos esos valores. Comienza desde 0 entre esos. Ahora, acá si nosotros queremos, el for como funciona naturalmente es recorriendo la lista. O sea, nosotros vamos y decimos que recórrame lista. Entonces lo que va a hacer este i en lista es que él va y el i va a tomar el valor de 64.
el i va a tomar el valor de 34, el i va a tomar el valor de 25, el i va a tomar el valor de 12, el i va a tomar el valor de 22. Entonces esa parte es lo que de pronto pueden variar. ¿Por qué? Porque si ustedes van y hacen un for, acá nos va a salir error porque estamos en Python obviamente, pero si ustedes van a hacer un for en C#, ustedes primero tienen que declarar que int es i, y después pues lo inicial, creo. Exacto. Después de eso tienen que decirle que i va a ser menor a algo, al número n en este caso, y después le tienen que decir i más igual 1. Le tienen que declarar todo eso y él entra dentro de su for. Acá no, acá él lo que hace es recorrer la lista y el i va a tomar el valor de esa lista. Entonces esa parte puede ser la que se confunde, pero esto es similar a lo que se llama for each en C#. Entonces sería la diferencia. Cierto, o sea, no hay que decirle que sí ni que J, el man ya entiende. No, él ya entiende, él ya se va directamente por posiciones de memoria y ya. Qué bacano. Sí, es más directo. Andrea, yo vi que es... Perdón, yo vi que quitaste el micrófono, no sé si deseabas preguntar algo más también para complementar. A la generalidad del es como si esperamos pero pues ya su uso aterrizar bien. Cada función de nuestra casa y ya sería con algún ejercicio que seguramente ya te requiere de aterrizar el concepto. Sí, claro, ya ahorita vamos a hacer los ejercicios. De hecho, voy a apurarle un poquito porque estamos un poco atrasados. Listo. No, tranquilo. Para eso es, de hecho, Oscar. Yo sí tengo otra, pero me adelanto en el tiempo. Coménceme. Dígame la idea una vez. SLN es listas, pero cuando uno trabaja con matrices, que creo que son 2 for más alineados o uno más. Eso es lo bonito del len. Es otro. Nos saca. Nosotros digamos que tenemos una lista de listas. Una lista de listas sería una matriz. Sí. Nosotros sacamos el length de la lista, nos va a sacar el length del tamaño. Pero si nosotros le sacamos el length de la lista, o sea, digamos, nosotros tenemos la lista de ahí y nos vamos a la posición 0. Entonces, esto ya sabemos que es una lista. Entonces, acá en la posición 0, nosotros tenemos una lista. 64, 22, 36. Entonces, él en este caso nos va a decir que el tamaño es 1, 2, 3, 4. Entonces nos va a decir n es igual a 4. Así funciona. O sea, si nosotros le decimos, tenemos esto de acá, y nosotros le decimos la lista acá, él nos va a decir el tamaño es 4. Es 6 creo que era. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si nosotros vamos y le decimos, no, quiero que me saque el tamaño del 0, que es una matriz, digamos, entonces él va a decir, él ya va a ver esto no como un elemento de la lista grande, sino como un subelemento de su propia lista. Entonces, si solo tenemos un elemento, nos va a sacar que el tamaño es 1. Si no, nos va a sacar que el tamaño es el tamaño que tenga la lista. Pero bueno, ese sería como el caso de las filas. El caso de las filas. Para decirle otra lista para la columna, ¿sí o no? En este caso, si nosotros tenemos una matriz cuadrada, por decirlo así, si nosotros solamente, es que el problema es que puede ser desproporcional y por eso utilizamos más que todo NumPy para eso, que ahorita lo vamos a ver. No ahorita, pero perdón. no, tranquilo. Yo sé que me está adelantando, pero es curiosidad. Entonces, digamos, si nosotros tenemos esto, nuestro elemento, que sería acá, coma, listo. Si nosotros queremos saber cuáles son las filas, sacamos la longitud de la grandota
Y si queremos saber cuáles son las columnas, pues sacamos la longitud de la pequeña. Entonces ya fila sería esta, columna sería esta. Porque acá es la matriz, tenemos un 2 por 1, un 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un 2 por 7. Entonces si tenemos un 2 por 7, tenemos todo como si estuviera así. Y en ese caso tenemos filas, tenemos columnas, y si tenemos matriz de matriz, que ya son más dimensiones, pues entonces acá también podemos tener dentro otra matriz, que puede ser así, y podemos irnos hasta infinito. Eso es lo bueno de Python, nos deja fácilmente, o sea, mientras tengamos claro lo que el modelo que estamos planteando y cómo vamos a manejar nuestros datos, nos deja fácilmente jugar, no nos va a salir error. Pero si nos equivocamos y nosotros dijimos esto era una lista que se va a comportar como matriz y de un momento a otro lo tratamos como una lista normal, pues nos va a decir ahí sí, no se puede. ¿Vale? Listo. Gracias. No, tranquilo, para eso es. O sea, no, la gracia es que pregunten. Esta es la misma, pero es muchísimo más rápido. Entenderlo, voy a intentar explicárselo rápidamente para que lo tengan en la cabeza, pero es recursividad. Acá no solamente estamos utilizando la lógica, sino también lo que la máquina nos puede dar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos dos cosas, tenemos listas y tenemos pivotes. Acá nosotros sabemos cómo podemos armar una nueva lista. Entonces acá nosotros, la lista que estamos retornando va a ser una que va a ser la lista menor, la lista mayor y el pivote. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos lo siguiente. Primero, cuando la lista sea menor a 1, o sea, cuando ya no hayan elementos en la lista, me retorna la lista. Listo. Ya les explico por qué es importante esto. Nosotros tenemos nuestro pivote. Hay muchas estrategias para escoger el pivote, unas son más rápidas que otras. Acá, para entender el concepto, me fui por lo simple. Nuestro pivote es el primer elemento. Nuestro pivote perfectamente podría ser el elemento de la mitad sin ninguna clase de problemas. Si nosotros tenemos eso, nosotros tenemos estas funciones, que es simplemente otra manera de hacer un for, pero pues más rápido. Nosotros tenemos nuestra lista menor. ¿Cuál va a ser nuestra lista menor? Nuestra lista menor va a ser todo x para x en lista que sean tal que si x es menor al pivote. Entonces, si nuestro pivote es 0, ¿qué quiere decir? Que menor va a ser todo aquel elemento en donde nosotros tengamos algo acá atrás. ¿Nosotros tenemos algo acá atrás? No. Entonces nuestra lista menor va a ser 0, simplemente. Ahora, nuestra lista mayor si va perdón, nuestro pivote es 64, qué pena. Nosotros, todos los números menores a 64 van a formar una lista que sean menores al pivote. Entonces rápidamente cogemos un solo ciclo y cogemos todos los números que sean menores a nuestro pivote. En este caso todos estos. Entonces nos va a formar una lista con todos esos números. Y mayores nos va a formar una lista con el mayor al pivote. En este caso una lista de un solo elemento. Acá rápidamente nosotros tenemos una lista desordenada todavía porque fue nuestro primer ciclo de algo que fuera menor al pivote. Tenemos el pivote, que en este caso es este, y tenemos el número mayor, que es el último número de acá. Ahora, esta ya no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque simplemente cuando venga acá, él va a ser menor o igual a 1, entonces me va a retornar el 90. Vamos a trabajar solo con el menor. Como es el menor, esta sublista se tiene que volver a ordenar porque está desordenada. Entonces nosotros volvemos a coger de esta sublista el pivote, que es 34. Creamos dos listas y decimos los números que sean menores a 34, en este caso son todos, y los números que sean mayores a 34, ninguno. En este caso, cuando vuelva recursivamente a utilizar la misma función, él va a decir, listo, acá nuestro pivote es 34, todos son menores, ninguno es mayor. Luego volvemos a utilizar la función. Ahora tenemos esta sublista de acá. Y así sucesivamente. Cuando él se devuelva, pues él va a comenzar a sumar todo lo que tenía, todas las funciones recursivas que tenía. Y ahí me va a devolver una lista que es
la lista que tenemos totalmente ordenada. Este algoritmo de búsqueda es muchísimo más rápido que el algoritmo que teníamos arriba. De pronto acá no se ve la velocidad, pero si tuviéramos millones de datos se vería la velocidad. Ya utilizamos conceptos de recursividad, ya utilizamos conceptos de force y if en forma más sencilla. O sea, acá estamos asignando funciones. Nosotros vamos a coger todas las x tales que x estén en la lista si son menores que tal cosa. O sea, vamos a crear una lista a través de funciones lógicas. Nosotros podemos decir, vamos a coger todos los x para los x que estén dentro de la lista si x es menor a 32. Perfectamente. Y me crea una lista con todo lo que sea menor a 32. ¿Por qué? Porque el for lo que hace es recorrerme todos los elementos de la lista. El int sabemos que es algo que está dentro de. Y pues esto ya es función lógica. Entonces así podemos crear una lista mediante funciones lógicas. Vale. Preguntas. Yo sé que de pronto este es un poquito más complicado, pero pues no sé si lo entendieron perfectamente o de pronto quedó algún vacío. ¿No? Perfecto. Continuamos. Listo. Y eso es. Acá tenemos un... ¿por qué es importante los problemas lógicos en programación? Pues tenemos un algoritmo de búsqueda en donde si nosotros no decimos nuestras premisas de forma correcta o no conocemos el universo de una manera inicial, nosotros nos podemos perder rápidamente en el camino. Entonces para eso es la matemática. El razonamiento lógico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una serie de herramientas en matemáticas que son el raciocinio lógico. Entonces acá tenemos la aplicación rigurosa de las matemáticas, la relación entre preposiciones, que fue lo que vimos, reglas y objetivos para llegar a nuevas verdades o captar cuando una preposición se cumple o no, veracidad y validez de los argumentos y desarrollo de la comprensión del problema. Entonces acá tenemos un ejemplo. Si un software pasa todas las pruebas de funcionalidad y rendimiento, es considerado apto para su lanzamiento. Es la primera preposición. La segunda preposición es: el software A ha pasado todas las pruebas de funcionalidad y rendimiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No sé ustedes qué conclusión sacan de esas dos preposiciones. Perfecto, eso sería. Entonces ahí tenemos la preposición A, la preposición B y la conclusión. Ahora tenemos otra preposición. Si una planta petrolera experimenta un aumento en la temperatura y presión, se debe activar el sistema de enfriamiento. Ahora el segundo argumento: la planta petrolera X ha experimentado un aumento en la temperatura y presión. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿O ahí qué sería, Oscar? No, pues sí. O sea, si una planta petrolera experimenta un aumento en la temperatura y presión, se debe activar el sistema de enfriamiento. Listo, sí. Esa es nuestra preposición ahora. La segunda preposición: una planta X ha experimentado un aumento de temperatura y presión. Entonces, ¿qué debemos hacer con esa planta? Pues activar. Perfecto, sí. Exacto, eso es. O sea, todo tiene una implicación a través de las preposiciones que tenemos. Para eso tenemos varias cosas. Lo primero es demostración directa. ¿Qué es el método de demostración directa? Nosotros vamos a coger lo que tenemos y vamos a sacar las propiedades que sabemos que tiene lo que tenemos, y vamos con esas propiedades a demostrar que nuestra proposición es verdadera. Entonces, en este caso, la suma de dos números es un número par. ¿Cómo lo demostramos? Tenemos dos números x y y, cualesquiera, que son pares. Entonces, ¿qué significa eso? Que si es un número par, una propiedad de un número par es que es divisible entre 2. Entonces yo sé que un número par es x igual a 2m y el otro sería 2n. ¿Por qué? Porque son pares. Entonces vamos a sumar los dos números. Si vamos a sumar los dos números, tenemos la propiedad asociativa y sabemos que eso sería igual a 2 por m más n. Como sabemos cómo se representa un número par,
que es divisible entre 2, pues por consiguiente él también es un número par. ¿Metimos algo adicional? No, simplemente sabemos que son los números pares, sabemos una proposición, o sea que todos son divisibles entre 2 y no sabemos nada más. Con eso ya nos defendemos y con eso demostramos lo que queremos. Este es un reto para ustedes, para que lo hagan en sus tiempos libres o cuando deseen. Es por medio de raciocinio matemático. Esto no es tanto de número, esto no es tanto de programación, es más como reto matemático. Por medio del raciocinio matemático demuestre que muestre que todo número cuadrático, la cifra anterior a la que termina el número es par. Ejemplo, 15 por 15 es igual a 225. Lo cumple, pues antes del 5 se encuentra un 2, el cual es par. Vamos a hacer varios ejemplos acá. 269 por 269. Entonces, la anterior cifra a la que termina es par. Sigamos, 2586, esta, 258.963, 258.963. La cifra anterior a la que termina es par. Entonces lo mismo, tenemos que con las propiedades que sabemos de los números cuadráticos, demostrar o mostrar que eso se cumple. Listo, ese reto es para ustedes. Sigamos con el ejemplo 1. Si un programa pasa todas las pruebas de unidad, entonces es más probable que funcione correctamente el sistema. Demostración. Entonces vamos a demostrar esa proposición. Supongamos que tenemos un programa que ha pasado todas las pruebas de unidad. Esto significa que cada componente individual del programa ha sido probado y ha demostrado funcionar correctamente por separado. Ahora, si cada parte funciona correctamente por sí misma, es más probable que cuando todas las partes se integren en el sistema, el programa completo funcione correctamente. Por lo tanto, podemos concluir que si un programa pasa todas las pruebas de unidad, es más probable que funcione correctamente el sistema. Vale, en esta parte le escribí es más probable porque a veces se les olvida que la unión puede ser otro programa y a veces se les olvida probar el programa que une todo. Entonces ahí puede ser más probable, puede ser por ese tipo de cosas también. Si nos damos cuenta, técnicamente con lo que tenemos nosotros mismos demostramos que eso se cumple. La proposición 2. Si se implementa un sistema de automatización en una planta petrolera, la eficiencia de producción aumentará. Supongamos que se implementa un sistema de automatización en una planta petrolera. Dicho sistema está diseñado para monitorear y controlar automáticamente los procesos de producción debido a su capacidad de monitoreo y ajuste en tiempo real. Entonces, pues si eso sucede, estamos reduciendo la probabilidad de errores humanos y por consiguiente, si estamos reduciendo la probabilidad de error, pues la productividad aumentará. Demostramos todo pues a través de decir por medio de nuestro propio enunciado porque es cierto. Listo, la segunda herramienta que tenemos es demostración por contradicción. Entonces nosotros podemos decir si nuestro programa es verdadero o falso, si nuestro problema es verdadero o falso, simplemente contradiciendo lo que va a pasar. Entonces en este caso, en este método se asume que la preposición es falsa y se demuestra que esto lleva a la contradicción lógica. Esto implica que la suposición inicial de la preposición es falsa, debe ser incorrecta, y lo que significa que la preposición original es verdadera. Entonces, la raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Entonces, si vamos a demostrar por contradicción, supongamos que la raíz cuadrada de 2 es un número racional. Ahora, cambiémonos del enfoque que tenemos acá. Nos dice un desarrollador, mi programa funciona, nosotros sabemos que no funciona. Entonces, si nosotros queremos demostrarle por contradicción, entonces le vamos a decir, vale, supongamos que su programa funciona. Según la historia de usuario, su programa debe hacer tal cosa. Demuéstreme que hace tal cosa. Suponimos que su programa funcionaba, su programa no hace lo que dice la historia de usuario, por ende, su programa no funciona. Eso es por contradicción, ¿vale? Ahora, demostración por inducción matemática. Que la inducción matemática es técnicamente probar cada caso, pero nosotros podemos decir estadísticamente que podemos probar el caso n más 1 y podemos decir, bueno, si nosotros probamos el caso n más 1, el caso anterior pues es verdadero, pero pues sirve mucho en matemáticas para probar algo en escenarios o algo en nuestros problemas de nuestros trabajos, si tocaría uno por uno.
Este método se utiliza para demostrar que si nosotros tenemos un escenario y el primer escenario funciona correctamente, el escenario n+1 también funcionará correctamente. Entonces, si nosotros decimos que funciona para uno, debemos demostrar que funciona para el resto. Eso es, simplemente realizar todo. Crear preposiciones. Listo, acá tenemos el primer programa que ya va propio, que sería el algoritmo para crear QA. Nosotros tenemos clase ejemplo QA ayudas, se llama programa para QA, establecer como archivo de inicio. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces uno realiza un programa y realiza las pruebas. Puede que queden los documentos, pero nunca queda en un programa que me diga qué pruebas fue las que le hicimos al programa. Entonces llega un desarrollador, hace algo después y los tests que él hace los tests que se le dan la gana y no hace algún test que sea predeterminado por nosotros. Esto es lo que vamos a hacer acá. Nosotros tenemos el programa A. Nosotros ya sabemos que el programa A funciona. ¿Cómo sabemos que funciona? Nosotros tenemos una serie de tests en donde tenemos el test 1 va a ser verificar el inicio de sesión, el test 2 verificar que... y tenemos que hacer todo el árbol lógico desde donde iniciamos hasta donde terminamos, como si fuéramos el usuario, comenzar a añadir cada paso cómo funciona. ¿Para qué? Si yo le doy play a esto, yo soy un desarrollador y yo quiero saber si lo que hice afectó en algo, yo voy a comenzar. Test 1, verificar inicio de sesión, inicia bien. Test 2, verificar registro de usuario, registra el usuario bien. Test 3, verificar que traiga datos, trae datos, bien. Test 4, y así. Entonces podemos, este es un programa que solo muestra cosas, pero podemos hacer que la persona comience a hacer algo como que sea verdadero o falso, y si es falso, pues se lo tiro en esa parte, hermano, porque sí estaba funcionando. Puede ser una idea simplemente para que podamos, por medio de todas estas, realizar todas nuestras proposiciones, ya sea por el método que queramos verificar si son verdaderas, por inducción, por verificación. Acá en este caso estamos diciendo que estamos suponiendo que el programa funciona. Entonces, si estamos suponiendo que el programa funciona, estas serían pruebas por contradicción. O sea, vámonos hasta, si el programa funciona, vámonos hasta que no funcione. Y si funciona, pues bien, entonces el programa está bien. Y ahí podemos ir agregando más y más cosas. En dado caso, nosotros tenemos un programa que se llama programa QA para 7, digamos, para pantalla 1. Si nosotros tenemos un programa para la pantalla 1, digamos importa group, nosotros tenemos un programa, tengo acá, para comprobar que un botón de la interfaz funciona. Entonces vamos a ir a verificar que ese como tal funciona y nos vamos a ir hasta cada uno de los tests que vamos a realizar. Con eso pues podemos documentar y las personas que lo vayan a probar o inclusive los mismos desarrolladores pueden ir y pueden verificar este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo funciona el programa? Acá tenemos una clase que se llama la clase ayudas. Tenemos definimos una lista nosotros que va a estar vacía. Esta es pues otra manera de definir pues un arreglo vacío. Nosotros definimos nuestro arreglo vacío y a través de este es que le vamos a agregar todas las cosas. Ahora, ¿qué más le decimos? Nosotros acá simplemente definimos nuestra clase, definimos que QA pruebas va a ser nuestra clase pruebas. Después de definir nuestra clase pruebas, vamos a comenzar a llamar a cada uno de sus atributos. En este caso, él tiene un atributo que se llama añadir programa. ¿Qué va a hacer añadir programa? Pues él lo que va a hacer es crearme dentro de programas una lista que se llame programas y me la va a crear vacía. Con el nombre del programa, pero pues me la va a crear vacía. Después de eso, vamos a ir a otra función que se llama testeos del programa 1. Entonces, en el testeos del programa 1, lo que hicimos fue el programa 1, el test 1, ¿cómo se va a llamar? Verificar inicio de sesión. Listo. Entonces, acá nosotros lo que hacemos es que le vamos a ir añadiendo a este programa todas sus funciones. Entonces, acá en append es como a la lista, añadirle al final
una partecita o algo. Entonces en este caso, si el nombre del programa está en self programas, o sea, el nombre del programa que nosotros tenemos acá en este lado está dentro de self programas, o sea, ya está definido, porque nosotros podemos acá comenzar a decir añadir programa A y añadir programa B. Entonces vamos a verificar que este nombre esté dentro de la lista que ya hemos creado, que es esta acá. Si está, entonces súmele a ese, o sea, a la sublista, que en este caso sería el programa A, súmele el nombre del test que le vamos a hacer y la descripción, o sea, lo que debe pasar. Entonces a eso le vamos a añadir estas cosas de acá. Después, si no encuentro, o sea, nosotros vamos acá y nosotros escribimos, no, al programa, no le decimos a qué programa añade esa tarea, él no va a encontrar qué programa es y simplemente me va a salir programa no encontrar. Listo, y la lista de chequeo simplemente son las impresiones que vamos a realizar. Entonces acá lo único que estamos realizando es lo mismo. Nosotros tenemos nuestros ítems, que son nuestra propiedad principal acá, nuestro arreglo inicial, que es como el arreglo de lista de listas, y vamos a seguir todo ese arreglo. Este punto ítems lo que hace es que nosotros vamos a seguir las cosas que tenga el arreglo. En este caso nosotros sabemos que el arreglo tiene programas y sabemos que tiene testeos, que son los que están acá. O sea, sabemos que tiene programas y sabemos que tiene testeos. O sea, una lista de programas y otra lista de testeos. Y todo eso está en mi misma estructura. Con este punto ítems lo que estamos haciendo es dividiendo las estructuras que tenga en pues variables independientes. ¿Para qué? Para utilizarlas. Entonces acá por ejemplo nosotros imprimimos. Entonces imprimimos entrada, imprimimos programa. Va a ser programa 1. Imprimimos el nombre de nuestro programa. Y después hacemos un for que vaya a todos los tests que tengamos, a todos los tests, y me los vaya imprimiendo. Entonces para test en test, imprímame cada uno de los tests, que es nombre y descripción. Y esto es pues para poner un espacio. Entonces acá nosotros tenemos justamente eso. Tenemos la impresión, en este caso, programa A, prints, programa A, test 1, descripción, verificar el inicio de sesión. Su test 2 debe ser verificar el registro de usuario. Test 1, verificar cargo de datos. Test 2, verificar procesamiento de datos. Y ya, esto funciona así para nosotros tener como todo nuestro universo. Perdón. No sé, yo sé que acá de pronto hay más conceptos como el punto ítems. Las estructuras de datos, el int ya se los había mostrado, el appends, que es una propiedad de las listas para añadir al final, pero no sé si de pronto algo de eso les quede duda y de una vez lo solucionamos. No, yo recuerdo el concepto de clases. Vale, clases son objetos, ¿cómo explicarlo? Son objetos, es el mismo concepto que tenemos de objetos en JavaScript. ¿Qué tiene nuestro objeto? Cada objeto, o sea, es como si fuera una persona, como si fuera Oscar, como si fuera Andrea, como si fuera Alexander. Cada objeto tiene unas propiedades. Entonces, digamos, carrera. Nosotros tenemos acá la persona, en este caso, digamos, nuestro objeto se llama persona, y acá nosotros decimos Oscar es una persona. Entonces Oscar tiene punto carrera, y entonces carrera va a ser nuestros atributos, que en este caso son funciones. Entonces nosotros inicializamos algo inicial, o sea, acá nosotros ponemos todo lo que tenga, todo lo que se llame persona lo inicializamos. Entonces decimos una persona tiene, no sé, ojos, cabeza, entonces acá inicializamos todo. Después de inicializar todo, que sabemos que va a afectar a todas las personas, siempre self es que él se llama a sí mismo, o sea, todo lo que sea que hayamos llamado Q ayudas, de Q pruebas, en este caso son Q pruebas, pero digamos se puede llamar Oscar, yo puedo llamar a él todos los atributos. Entonces siempre que llamo algo de su propia clase, él se va a llamar self.
Y Ujú. todas las funciones que definamos en una clase siempre deben tener self, porque él siempre se debe llamar a sí mismo porque está definido dentro de una clase. Eh, Eso es, entonces son como propiedades de objetos, son objetos que tienen distintas propiedades y esas distintas propiedades las vamos a utilizar para realizar nuestros distintos programas. Tenemos unas propiedades que son propiedades iniciales, siempre va a entrar acá, y tenemos otras que se las podemos ir, que también están definidas, que son estas funciones, y le podemos ir modificando sus argumentos a medida que vamos llamando sus propiedades. Eso sería. Ujú. Listo, Listo, gracias. gracias, sí, Ya. ya. Vale, perfecto. Sí, igual es como más el concepto. Ya cuando hagamos los ejercicios prácticos, ya es que comencemos a jugar con ellos y más que eso, mirar cómo podemos decir, ah, listo, tenemos esta función acá, entonces cómo la vamos a utilizar. Vale. Ejemplos para QA. Ejemplos, crear proposiciones. Ejemplos para PI industriales. Entonces vámonos a ejemplos para PI industriales. Este es otro concepto. Este programa es un poquito más simple, igual. Tenemos un buscador de errores. Tenemos una función o una propiedad que nos va dentro de esta clase que nos va a agregar declaraciones. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Eso puede ser también una lista de testeo en nuestros trabajos diarios. Que nosotros digamos, ¿el equipo está en buen estado? Sí. ¿La válvula se encuentra bajo el control del operador? Sí. ¿El sensor está ubicado cerca del tanque? Sí. ¿El proceso de producción se encuentra lejos del almacenamiento? Sí. El problema es que digamos, no el problema, sino también no es como para que deje de ser tan lineal. Nosotros podemos hacer que una de estas sea no. O sea, digamos, si esta es verdadera, esta es falsa y esto es verdadero, el sistema está ok. Pero si esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera, el sistema no está ok porque el sensor está ubicado cerca del tanque. Eso es verdadero y eso debería ser falso. El sensor no debería estar cerca del tanque. Entonces ahí es cuando nosotros podemos hacer muchas declaraciones y con lo que vimos de lógica, de la aritmética de lógica, nosotros podemos comenzar a decir, esto debe ser, o inclusive acá en bola, hacer una tabla de verdad, es decir, esto debe estar en 1, esto debe estar en 0, esto debe estar en 1, esto debe estar en 0, y esto me debe dar verdadero al final de la declaración. Ahí es cuando jugamos con nuestras expresiones lógicas. Por ahora simplemente es un for que va a ir por cada una de las declaraciones que agregamos. Le va a preguntar a la persona, input es para preguntar si sí o si no. Y entonces si encuentra algo directamente le va a decir que es un error, pero podemos perfectamente guardar todas las respuestas del usuario, al final hacer más lógica y decir si sí es un error o no es un error. Entonces acá en este caso, ejemplo de ejercicio de orden, ejemplo para plantas industriales, establecer como archivo de inicio. Listo. Acá nosotros podemos comenzar a preguntar, ¿el equipo está en buen estado? Sí. ¿La válvula se encuentra bajo control? No. Entonces, error encontrado, la válvula no se encuentra bajo control. Ahí le podemos poner un no. ¿El sensor está ubicado cerca del tanque? Sí. ¿El sensor está ubicado? Sí. Entonces, él me va a hacer preguntas acá está muy plano, pero podemos hacer una interfaz o podemos hacer algo para que sea más amigable. ¿Para qué? Para saber una lista de testeo, algo de chequeo rápido. Es más sencillo que el anterior. Simplemente agregamos las preposiciones y después las recorremos para preguntar si están bien o no están bien. Listo. No sé si tengan preguntas acá. No, yo no, pero muy interesante. Claro que sí. Digamos, respuesta.lower igual a no. Entonces lo que estamos haciendo es yendo y revisando que lo que está acá, lo que está dentro del input, o sea la propiedad lower, que en este caso sería como el string del input, sea no. Si eso sucede, me va a declarar si sí o si está bien o no está bien. Eso es. Listo. Árbol de demostraciones. Vale. Acá necesito
eh, un árbol lógico para decir cómo este es nuestra última diapositiva antes de entrar a los ejercicios. Pero acá les voy a decir rápidamente qué significa esto y qué concepto tiene en todo lo que hemos visto. Nosotros acá, nosotros tenemos que plantear o modelar nuestro problema. Nosotros tenemos unas entradas, son estas entradas, y nuestras entradas pueden tener distintas variables. Digamos que esta puede ser 1 o 0, esta puede ser 0 o 1. Nosotros tenemos que estas entradas van a un sistema, y ese sistema me da una respuesta. A veces pueden ser pueden ser un FIFO, una entrada, una salida, o puede ser múltiples entradas, múltiples salidas. En este caso hagamos un sistema simple en donde solamente tenga una salida como tal, y esta salida puede ser 1 o puede ser 0. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro árbol de demostraciones ya puede ser un árbol que se vaya por las ramificaciones, o ya puede ser un sistema esquemático como este. Nosotros tenemos que demostrar qué es lo que sucede en cada uno de los casos. A veces estos son los únicos casos, pero pues digamos, nosotros también tenemos casos en donde las variables sean null o las variables sean incorrectas. Nosotros podemos crear las variables que queramos. ¿Por qué nos sirve esto? Porque si nosotros vamos a automatizar un proceso, digamos un proceso de verificación, un proceso por medio de todas nuestras de toda la lógica que vimos anteriormente, nosotros necesitamos simplificar, o más bien conocer qué es lo que debemos hacer tanto de entrada como salida del sistema. Entonces en este caso nosotros tenemos una entrada que es un 1, entonces nuestro sistema lógico sería 1, 1, 0, ¿qué respuesta nos da? Entonces ahí es cuando nosotros damos la respuesta que querramos. Vamos a hacer un problema. Este es el mismo problema que tenemos, tabla de verdad manual. Si nosotros tenemos que estos 0, 0, ¿cómo debe responder? Si nosotros tenemos un sistema donde sea 0, 0, digamos que queremos que nuestra respuesta sea 0. Ejemplo, si nosotros tenemos que la entrada es 0 y la otra entrada es 1, queremos que nuestra respuesta sea 1, o sea, queremos que, o no nos importa que haga, también puede ser otra opción, que el sistema, y así con todo, mejor dicho, intentar volver binario nuestro sistema para saber qué pasa con las entradas y cuántas pruebas debemos realizar para saber si el sistema en verdad está bien o no está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces pues es un poco largo, pero con esto es que se crean los programas y el programa va a comenzar a decir listo. Yo tengo un sistema y ya tiene como unos casos de prueba que tienen que ser específicos. Entonces ya tiene unos objetos en JSON y dice, bueno, este es mi objeto, y si este es mi objeto en JSON, mi respuesta debe ser esta. Entonces va, lo mete al programa y ve que funciona. Lo mete al programa, ve que funciona bien. Él automáticamente, después de que ustedes tengan esto, él automáticamente ya los mismos programas revisan, hacen su lista de chequeo y dicen, joder, me falló, no sé, el guardado de datos, no me está guardando. Entonces quiere decir que aunque no tocaron el guardado de datos, se dañó el guardado de datos por X o Y motivo. Eso es lo que nos sirve tener todos los casos. Sé que es extenuante. Después vamos a ver métodos estadísticos donde podemos decir, bueno, estadísticamente si nosotros hacemos tantos casos, estadísticamente podemos decir que está correcto y se los podemos aplicar. Por ahora les estoy mostrando el concepto que es el concepto total, el concepto en donde debemos desbordar todo para saber si es cierto. Listo, acá está la bibliografía y las actividades de hoy. Primero, presentación teórica. Segundo, ejemplos prácticos que ya hemos visto. Tercero, preguntas. Bueno, de todo lo visto hasta hoy, ¿quedó alguna duda? ¿Hay algo que necesitan que de pronto vuelva a retomar? ¿O ya nos vamos directamente a la parte de los ejercicios? Estoy todavía como tratando de aterrizar
bastante de comportamiento. Por ejemplo, cómo pudiésemos llegar a integrar de lo que nos estás explicando, esa lista de clases de prueba, por ejemplo, para algo muy cercano, como los diferentes casos de generación de una planificación, de una programación, para no ir tan lejos. Entonces, podríamos, por ejemplo, de verdad, tomar los diferentes parámetros y lo que tú dices, a pesar de que las listas iniciales cuando responden la respuesta, en verdadero caso, pues ahí ya tendríamos como un porcentaje muy amplio de confianza desde el producto de la solución. Entonces, pues, me interesaría mucho ya, digamos, sí, empezar a atarlo todo, a aterrizar, digamos, todo eso y cómo lo veo aplicado, porque es demasiado interesante. Claro que sí. Y por eso, pues bueno, antes de, por si tenemos más preguntas y ya paso a la parte del proyecto, porque precisamente la parte del ejercicio de hoy es enfocado muy hacia eso, porque pues vimos preposiciones y proposiciones y lógica matemática tiene que ver mucho con pruebas y tiene que ver mucho con demostrar que nuestros argumentos son o verdaderos o falsos. Y esa es la base fundamental para demostrar si un programa funciona o no, o si una lista de chequeo funciona o no, o si nuestros programas en las automatizaciones industriales están fallando por X o Y motivo, que pueden fallar. Nosotros podemos hacer una lista de chequeo rápido y decir, bueno, eh, muy seguramente está fallando tal cosa. Revisemos ahí y gastemos nuestras energías buscando eso. Pero es como para volverlo más automático. De pronto, yo sé que ustedes ya tienen mucha experticia en el tema y no sé si lo hagan con programas, pero lo que muchas veces sucede es que utilizan los programas general para programar, pero digamos para las pruebas, para saber qué es lo que sucede, como que lo ignoran y comienzan a hacer como cosas de Excel o cosas que de pronto podrían ser automáticas. Entonces, bueno, para allá vamos. No sé si Oscar, Alexander tengan preguntas hasta el momento o ya comenzamos con la actividad y se las explicaría. No, dudas no. Listo, perfecto. Alexander, ¿todo en orden? Sí, ya es poner en práctica y ahí es donde salen como más las dudas. Listo, perfecto. Entonces, el proyecto lo que vamos a hacer ahorita es, utilizando lo que hemos visto hasta el momento, ya les dejé unos programas base y unas cosas, pero pues la gracia sería eh, que los utilizaran para que no comenzaran desde cero, pero comenzáramos a añadir más cosas. Entonces, viendo lo visto en clase, escojamos algo, una pantalla, un proyecto de trabajo, lo que ustedes quieran, y comencemos a hacer el árbol lógico desde el inicio hasta el final de cómo debería funcionar. Entonces, les voy a hacer un ejemplo acá rápidamente. Voy a importar group. ¿Dónde está? Acá. Tienda. Listo. Tenemos nuestra pantalla inicial. Entonces, lo mismo es para la industria. Tenemos nuestra planta inicial. Vamos a verificar que la planta esté correcta, algo así. Entonces, al escribir el correo electrónico grcargo.com, la contraseña del usuario ingresa correctamente, entrar. Correcto. Entonces, nuestra primera pregunta sería esa. La segunda, al ir al módulo de vender, inserta correctamente, sí, o también podemos poner tiempo. ¿Se demora menos de tantos milisegundos en entrar? Sí, ok, correcto. Al escribir un producto, ¿nos aparece? Sí, correcto. Al volver a escribir otro producto, ¿nos agrega otra cantidad? Sí, correcto. Al borrar un producto, ¿nos borra el producto? Sí, correcto. Al poner una venta, un apartado, y al salirnos de la pantalla, ¿aparece un error? ¿Aparece un error? Sí, nos aparece un error.
sea, si nosotros nos vamos y volvemos a entrar, nos aparece una consola de alerta. Vale, entonces ahí puede ser un problema. Entonces, hagamos todo lo que con una pantalla, con algo que ustedes tengan, hagamos todo nuestro árbol lógico de cómo deberían funcionar las cosas, todas nuestras preguntas. Y a partir de ahí, ya cuando tengan eso, vamos a mirar cómo podemos reducir las pruebas u demostraciones a las mínimas posibles. Entonces, ¿qué hacemos? Ya teniendo todo nuestro banco de preguntas, vamos a ir a comenzar a ponerlas acá en el programa y decir, bueno, esta pregunta se cubre si se cubre esta otra pregunta, por X o Y motivo, digamos, no sé, al realizar una venta, se realiza la venta correctamente y nosotros habíamos preguntado algo como que el pago se registró, pero si se realizó la venta, el pago se registró. Entonces es como una prueba que está ahí sin necesidad de que esté en ese punto. Hagamos toda esa lista lógica. Después de que la tengamos lista, ahora vamos acá a esta función, a la función que tengamos acá, y antes de ponernos a programar, es una parte fundamental también en toda esta parte de programación. Pongamos qué es lo que queremos que haga el programa antes de ponerlo a hacer. Entonces, digamos, lo primero ya está. Ustedes simplemente es crear sus propias proposiciones. Algo tiene que suceder para eso. Después de que creamos nuestra proposición, decimos, bueno, esto de verificar programa le falta un if, le falta algo una lista de chequeo, le falta evaluar los programas. Hagan como un tipo de mapa, algo que ustedes puedan decir lo que les falta al programa, y con eso nosotros nosotros podemos comenzar a alimentar este programa con las demás cosas que vamos a ver más adelante. Entonces eso es, ¿cómo querrían? Así digan algo, no, que automáticamente el programa venga y abra la página, haga todo lo que necesiten. También una lista de todo lo que se necesite, como más o menos cómo ustedes se idean un programa que les sirva a ustedes. Y con eso podemos también comenzar a hacer cómo ir añadiendo cosas en las distintas clases. Entonces esa sería la tarea. No sé si tengan preguntas hasta el momento o hasta acá vamos bien. Retorno para acá, sí, quedó claro. Entonces, listamos toda la necesidad. Yo voy a escoger un formulario de las aplicaciones que manejamos al azar. Voy a hacer como esos diferentes pasos, alistarlos. Luego de que los listo, entonces también hago un análisis independiente de las necesidades que estarían propias para poder complementar el funcionamiento de la aplicación, ¿sí? Correcto, eso sería, justamente. Lo mismo para Oscar. Yo tal vez no he preguntado, yo sé en lo que trabaja Andreita, pero Oscar, ¿en qué sección trabajas? ¿Trabajas en lo mismo? Sí, nosotros somos compañeros. O sea, tú también programas PLCs, vas a planta, miras variadores, miras bombas, miras todas esas partes. Sí. Yo relaciono más estas listas de chequeo con protocolos de pruebas. Que nosotros, digamos, uno hace una solución, ¿sí? Que toca ahí que el tanque ya no se alarme a tanto, sino se alarme a tanto, por ejemplo. Entonces, pues hay que hacer un protocolo. En el protocolo uno coloca ahí si está haciendo esto, si está haciendo lo otro, que esta válvula se está viendo así, que esta no, así como estás diciendo. Y al final, pues uno corre el protocolo y cuando todo está ok, pues uno dice listo, ok, pasó, y firma y listo, entregado al cliente. Yo lo veo como así, como un protocolo de prueba así, no es un protocolo de prueba aparte. ¿Y el protocolo de pruebas en qué lo hacen? Es eso, es que esto se me está haciendo muy útil porque eso se hace en Excel, ¿sí? Nosotros tenemos unos formaticos en Excel y entonces uno ahí empieza a colocar las cosas que necesita y toda la vuelta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ya tienen un criterio que es en Excel, también puede añadir en el programa al final pasar esto a Excel. Y es fácil. Yo también les puedo enseñar a pasar todo eso a CSVs porque, digamos, para hacer un informe o algo así, también funcionaría. Sí. De hecho, Excel, lo otro que se requiere, digamos en el caso de nosotros,
es que a veces hay que complementarlo con gráficos. Entonces hay que colocar Perfecto. gráficos, esto se hace modificaciones en algunos despliegues, es decir, en las HMI que ve el operador. Entonces, bueno, colocó el icono, no colocó el icono, si está el color que es, no está el color que es, está mostrando, no está mostrando. Entonces hay que colocar como el icono o esta state y decir si está ok, pum. Entonces también me parece muy válido también por ese lado. Ah, listo, perfecto. Entonces esa sería la otra. Mostrar la gráfica después de, y la gráfica también con una librería que vamos a hacer, que es, ustedes ya la debieron haber descargado, que es con, segundo se las muestro. Pandas con NumPy, se me olvidó, pero hay otra librería que es solo para gráficas y también la podemos insertar dentro de nuestros informes. De hecho también podemos automatizar informes que uno haga. Uno puede con todo esto simplemente darle play al programa, va, recolecta datos y nos da un informe en PDF perfectamente, No, perfectamente esto es una especificado. locura. Estoy viendo que esto es una locura. La vaina es uno también tener la lógica en la cabeza para poderlo plasmar allí, ¿no? Que es lo que, digamos, para mí tiene más camino. Sí, aunque uno no lo crea, uno dice, bueno, industrias que ya están muy avanzadas en el tema, uno dice, ya deberían tener todo esto automatizado y no, no sucede mucho. A veces, como casa de herreras a donde palo, caso de herrero hasta donde palo, eso puede suceder. Por lo menos nosotros también sacamos, hay unos en casa de nosotros para cantarles, nosotros hacemos indicadores mensuales Un de segundo, todas las atenciones que hacemos, un de manera segundito, remota. un ¿Ya? segundito, terminó, porque esto va a ir a internet, entonces y ya para... Ajá. Bueno, muchas gracias, hasta acá queda la clase del día de hoy. Cualquier duda pueden dejar los comentarios. Bueno, hasta luego.